Hola chicos, buen día, buena tarde, buena noche, según cuando vean el video. Hoy domingo 27 de septiembre, una fecha que es muy importante para los mexicanos, pero que es la fecha más olvidada de la historia de México, ¿no? La fecha de la consumación de la independencia. Una consumación que la logró un personaje llamado Agustín de Iturbide a través de la negociación política y que su único error, su único pecado fue haberse proclamado emperador y que eso le valió pues el olvido histórico de nuestro país, ¿no? O sea, ya lo verán conforme pasen en su formación académica como muchas cosas son manipuladas por ciertos actores políticos de nuestra vida, ¿no? Pero bueno, eso será tema del siguiente semestre, si es que sobrevivimos y empecemos. Antes de iniciar con este tema, que es un tema muy sencillo, lo vamos a ver muy rápido. Es un tema que creo que sirve de introducción para todo lo que vamos a ver en el siguiente, en las siguientes semanas, siguientes meses, octubre y noviembre. Quiero hacer una pequeña retroalimentación de las calificaciones que ya les mandé. Probablemente van a ver este video después de ver sus calificaciones, o a lo mejor ni siquiera lo van a ver, no lo sé. A lo mejor ni se enteraron que subí calificaciones. Pero sí quiero decir, de manera general, bien, a secas. Hubo muchas personas que decidieron no entregar nada, y está bien, es respetable. Pero sí quiero como que recordarles que, bueno, se les dan ciertos trabajos que no han sido complicados, son trabajos muy sencillos. Y yo sí quisiera decirles que aprovechen, porque pues si hay personas que reprobaron pues por no cumplir y después pues no se puede hacer gran cosa. Entonces sí quiero comentarles eso a grandes rasgos. Les digo bien, las personas que se han esforzado en entregar sus trabajos y que lo han hecho a tiempo, felicitarlos por ese compromiso, esa responsabilidad. Al final del día, todo esto a lo mejor no lo estamos viendo, pero todo este tipo de trabajos, todo este tipo de actividades que estamos realizando por este contexto de la pandemia, nos deben de ayudar a fomentar en nosotros un sentimiento de responsabilidad, que a pesar de las circunstancias, tenemos que ser responsables con todos nuestros actos y con todas nuestras actividades que realicemos, ¿no? Pero sí quiero que quede eso bien clarito, o sea, darle las gracias, felicitarlos por su compromiso, por su responsabilidad, y las personas que reprobaron o que están bajas en un promedio bajo, pues pedirles que se esfuercen, ¿no? Porque todavía no está perdido el barco, todavía quedan dos parciales. Y bueno, dicho esto, iniciamos con un tema que es las causas de los viajes de exploración de España y Portugal. ¿Por qué España y Portugal? Eh, en aquella época había dos grandes países, dos grandes imperios que se dedicaron a explorar y que solamente eran España y Portugal. ¿Y por qué ellos dos? Porque tenían la bendición, tenían el patrocinio de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica para este entonces, estamos hablando del siglo XIV, siglo XV. Para este entonces la Iglesia Católica ya era muy fuerte, tenía mucho dinero, tenía mucho poder y estábamos saliendo de esta época, de esta transición de los señores feudales a los señores burgueses. Los señores feudales, que ustedes seguramente lo van a ver en alguna parte de literatura o lo vieron en la secundaria. Desgraciadamente en bachillerato no hay historia universal para abordarlos. Los señores feudales eran esta especie como de hacendados, ¿no? De personas que tenían grandes territorios de tierra, grandes porciones de tierra, y que tenían a su mando a ciertas familias que servían como esclavos, y estas familias les trabajaban la tierra pues, a cambio de que el señor feudal les diera de comer. Prácticamente así era, ¿no?
Y para ser un señor feudal necesitabas la aprobación del Papa. Entonces íbamos saliendo de esta etapa para entrar a una etapa burgués, una etapa que vamos a ver un poquito más adelante. Quise englobar muy básicamente la- las causas, muy fácil, causas económicas, políticas, sociales, tecnológicas, de por qué se hicieron este tipo de viajes. En la causa económica, la primera, encontramos el cambio, ya decíamos, del sistema feudal a un sistema burgués. ¿Qué es un sistema burgués? Eh, es básicamente que las personas dejaban de hacer la agricultura, las personas dejaban de realizar las actividades de ganadería y ahora se enfocaban más a cuestiones de comercio. Veían que si tú ponías alguna tienda, si tú mercabas mercancía como el marfil, la seda, el oro, las especias, te dejaba más dinero, te dejaba más recompensa que estar en la agricultura. Entonces estamos en esta época de cambio, un cambio de un sistema feudal que se dedicaba a la agricultura y a la ganadería y pasaba a un sistema burgués, que era un sistema de comercio. Una segunda causa económica es la búsqueda de esclavos negros, ¿no? Al tener, vamos, nuevos horizontes de mercado, pues necesitas quien te haga el trabajo, tú no lo puedes hacer solo. Esto era lo que ellos pensaban y bueno, se trajeron a los esclavos negros. ¿Por qué siempre los esclavos negros? Básicamente era primero por su color de piel, el que fueron discriminados y siguen siendo discriminados, desgraciadamente, a pesar de que pasan los siglos y seguimos discriminando a los negros. Y también porque los negros era esta población nueva que se iban encontrando, esta población nueva que se iban encontrando los nuevos territorios en los que ellos llegaban, ¿sí? Salían los barcos de España, llegaban a zonas de África donde había poblaciones de personajes negros y lo que hacían es, bueno, pues es que estas personas eh, tienen el color de piel que los va a proteger del sol, ¿no? Porque una persona negra se puede asolear un poco más que una persona blanca. Las personas blancas las pones 5 minutos en el sol y ya están todos rojitos. El negro no, el negro tiene más resistencia al trabajo porque son más musculosos, son más fuertes, son más grandes incluso que los europeos. Entonces, juntaban todo este tipo de características en los esclavos negros y era por lo que se los llevaban a sus países, a sus imperios para que trabajaran. La siguiente, pues, es la búsqueda de objetos valiosos como es el marfil, como es la seda, como es el oro, las piedras preciosas, los perfumes, y también la búsqueda de especias que todos tenemos, o creo que la mayoría tenemos en nuestras cocinas, ¿no? El clavo de olor, la canela, la nuez, la pimienta y el azafrán. Ahí en las imágenes podemos ver, bueno, una recreación, ¿no? De cómo trataban a los negros y los españoles. En la segunda, las piezas en las que usaban el marfil. El marfil se obtiene a partir mm, del elefante, de los colmillos se podría llamar. No sé si sea el nombre correcto del elefante. Desgraciadamente todavía se practica eso, que cazan a los elefantes y les mutilan sus colmillos y los venden a precios muy altos para hacer las figuritas. Y el oro, que pues básicamente se utilizaba para fundirse. Dentro de las causas políticas tenemos básicamente a la Iglesia Católica. No quise ponerlo como causa religiosa porque insisto que cuando vamos a hablar de la Iglesia Católica no vamos a hablar de religión, no vamos a hablar de esta cuestión de que si existe o no existe Dios, eso ya es un debate personal, pero sí vamos a hablar mucho de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia tiene un gran poder, como ustedes no se imaginan, y todavía lo tiene, pero todavía más a lo que tiene. Vamos a ver en las próximas clases cómo la Iglesia Católica le da forma a lo que conocemos como México. ¿Por qué? Porque vienen diferentes órdenes religiosas, unas se encargan de la educación, otras se encargan de la salud, otros se encargan de darle defensa a los indígenas, porque había sacerdotes que veían los abusos contra los indígenas y ellos los defendían.
vamos a ver cómo a través de la organización de la Iglesia Católica en su organización geográfica, ¿no? En diócesis, en parroquias, cómo esa organización también se traslada a los civiles, cómo se forman los estados. Entonces, por eso lo metí en la cuestión política la religión católica. ¿Por qué? Porque había grandes intereses por parte de la iglesia de que se hicieran estas expediciones. La primera, pues era obviamente mantener el poder. La segunda era la expansión del cristianismo, porque a mayor expansión del cristianismo, a mayor difusión de la religión católica, iba a haber mayor poder y obviamente en algunas zonas iba a haber mayor captación económica. Y bueno, todas estas expediciones no se podrían haber hecho sin el patrocinio de la Iglesia Católica. Ahí vemos en la imagen, quise poner esa imagen que es la de Cristóbal Colón frente a los reyes católicos de España, Fernando e Isabel, explicándoles, ¿no?, sobre esta travesía que él iba a hacer y en la que años después descubriría el continente americano. ¿Por qué puse esta imagen? Porque si ustedes ven, bueno, los reyes católicos, ¿no? O sea, eran reyes que defendían y que hicieron el gran imperio español defendiendo a la Iglesia Católica, pero también lo puse por este personaje que está aquí. Este personaje que está aquí en la esquina eh, es un personaje de la orden religiosa de los dominicos, ¿sí? Tiene el hábito de los dominicos. ¿Y por qué lo puse? Porque en aquella época prácticamente la Iglesia Católica y los reyes estaban al mismo nivel, ¿sí? Insisto, en algunas zonas todavía sucede, pero vamos a trasladarnos a aquella. Y lo que hacían los reyes no lo podían realizar sin pedir opinión, sin pedir consulta a su sacerdote de cabecera, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que esa imagen tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Y aparte ya aquí en esta zona, pues es donde encontramos, se trajeron a los personajes, a las personas de la tierra a la que llegó Cristóbal Colón y pues se las presentó, ¿no? Es como el choque de las dos realidades, de los dos mundos. Tenemos una cuestión social, que es la que ya habíamos dicho que era la aparición de la burguesía. La burguesía era esta clase media que decide dedicarse al comercio y a la industria, ¿sí? Era una clase media que era más rica, que obtenía más dinero, que obtenía más ganancias gracias a lo que ellos llevaban en sus comercios, pero también era más culta. Mientras el señor feudal se quedaba solamente con, con esta visión religiosa del poder de Dios, el señor burgués ya era más culto porque ya empezaba a observar cuestiones de conocimiento científico, ya empezaba a observar nuevas creaciones y al tener esta visión también de la industria empezaban a utilizar nuevos aspectos tecnológicos. Cuando hablemos de industria en la época, no nos imaginemos una empresa como Nissan, no nos imaginemos una empresa grande con máquinas. Recordemos que las máquinas de vapor empiezan hasta el siglo XIX. Estamos hablando de 400 años después. Pero sí hay que imaginarnos, por ejemplo, la película de los Piratas del Caribe, perdón que siempre pongo referencias de películas, los Piratas del Caribe, la uno que es la maldición del Perla Negra, cómo vivía este chico, no me acuerdo, el protagonista junto con Jack Sparrow, no recuerdo, que se dedicaba a realizar armas. Esa era la industria que tenía, ¿no? Recuerden que era su taller donde él fundía metales, hacía las espadas, hacía armaduras, ¿y cómo les daba forma? Pues a través de golpes y a través de una burra que tenía en un sistema que daba vueltas y eso a la vez le ayudaba a dar fuerza y golpes a otras cosas, ¿no? Pero es como el ejemplo de la industria que había en la época, ¿no? Una industria donde era muy rupestre, pero que al final del día ya había creaciones, ya no era como que, pues ya no era algo hecho nomás a la y se va, ¿no? Ya podían hacer 10, 15 espadas de la misma forma, del mismo tamaño, a lo mejor en una semana o en un mes, ¿no? Ya tenían una producción más amplia.
Y la última, que es de las cuestiones que hay que ver como causas de los viajes, pues es la cultura y la tecnología. Ya había técnicas metalúrgicas. La técnica metalúrgica es la fundición de metales preciosos para poder hacer joyas, para poder hacer medallas, ¿no? Entonces, es esta parte que les decía yo de la industria, que era personas familias que ya se dedicaban, ya había familias que se dedicaban a lo mejor a la fundición de oro y a la creación de monedas, ¿no? Había familias que se dedicaban a la venta de esculturitas, de figuras, perdón, de marfil. Había otras personas, otras familias que se dedicaban a la venta de seda, que es una tela. Había otras familias que se dedicaban a la venta de brújulas, de astrolabios, etcétera. Y ahí pongo yo el ejemplo de la metalurgia, ¿no? Esta de abajo, de la esquina, es más o menos una recreación de cómo se realizaba. Obviamente eran personas que no eran los dueños, eran trabajadores de los ricachones. Y así, sin protección, hacían todo. Fundían el metal y ya le daban forma a través de moldes. Y aquí quise poner una de la metalurgia actual, de cómo ya el ser humano lo hace a través de equipo, a través de ciertas medidas de seguridad, porque es una actividad muy peligrosa. Ustedes a lo mejor han oído hablar de Jesús F. Contreras, Jesús F. Contreras, hidrocálido, que tiene, bueno, la mayor de sus obras están en México, pero aquí en el Museo de Aguascalientes hay algunas, o que a un lado del Teatro Morelos, en la, en el patio Jesús F. Contreras, pues hay unas réplicas de sus obras. Él muere muy joven debido a una infección por la amputación de su brazo. Su brazo él lo pierde debido a una fundición de metales que le llegó a caer y se le infectó y pues fue gangrena, gangrena, gangrena y pierde el brazo. Ahí es donde nos podemos dar una idea de lo peligroso que era el manejo de esta fundición de metales. El otro es el invento del astrolabio, que es este aparatito que está aquí arriba, que es un aparato que servía como para medir más o menos la distancia entre el lugar del barco y las estrellas. O sea, tenía ahí como que medio, si se fijan en la parte superior, tiene como grados, ¿no? Es como un transportador que usábamos en la secundaria, a lo mejor todavía lo usan ustedes en el bachillerato, sí, seguramente todavía lo usan. Es un transportador donde hay grados y era como ellos medían, aquí está como una representación de cómo medían los astros y eso les servía a ellos para ubicarse en el mar. O sea, imagínate, tenían 2, 3, 4 meses en el mar sin ver nada de tierra y la única forma de guiarse era a través del astrolabio y a través de la brújula, que ya para esa época ya estaba un poco más perfeccionada. Y la otra razón por la que se realizaron estas expediciones, pues es la generación de nuevos conocimientos, ¿no? Conocimientos de todo tipo que permitieron abrir la mente de la gente y salirse a explorar. Básicamente estas son las causas, ¿no? Esto, si se fijan, solamente es como una introducción, porque a partir ya de la siguiente semana vamos a ver las expediciones de Hernán Cortés, de Juan de Grijalva, vamos a ver cómo cayó Tenochtitlán, y a partir de la siguiente semana hasta arriba, hasta el final, perdón, del semestre, es todo el virreinato, ¿sí? Entonces, ahorita esto es nada más como una introducción al tema. De hecho, esta semana no va a haber examen, lo que van a hacer es otra actividad, una actividad muy pequeña, muy sencilla, que es el apunte básicamente de esta clase. ¿Sí? Si llegaron al final, pues van a poder entender el trabajo, ¿no? El apunte, un mapa, eh, ah, se me fue el avión. Un esquema sencillo, un cuadro sinóptico. Un cuadro sinóptico sobre las causas de los viajes de expedición de España y Portugal en su cuaderno. Esa va a ser la actividad de esta semana. Van a tener pues varios días para hacerla, no va a haber examen. Entonces, si llegaron al final del video, ya van a entenderle más o menos cómo va a ser esto. Me despido. Cualquier cosa, se los vuelvo a repetir y se los voy a seguir repitiendo cada clase.
Ya saben dónde encontrarme, cualquier cosa, ahí estamos al pendiente. También les voy a pedir en el cuadro sinóptico, es como una pregunta de control, ver si les llegan las respuestas a sus dudas, porque no sé, básicamente, ustedes me dejan su duda en el cuestionario y yo se la respondo, pero no me aparece una opción de enviar ni nada, simplemente dice se actualiza, se actualiza en el alumno o algo así el cuadro de diálogo, pero no sé si les llega o no, entonces sí quiero ahí a ver si me pueden contestar eso. Bueno, jóvenes, nos vemos y pues descansen. Hasta luego.